Hoy arrancamos el video con un poco de... ¿Cómo puedo decirles? Un poco de todo. Sensaciones de todo tipo que se puedan imaginar. Es la primera vez en casi 5 años, mi amor, que estamos juntos. ¿O ya estamos 5 años? Sí. A ver si me... Es la primera vez en 5 años que estamos juntos con Lisana que nos vamos a separar. Y cuando digo la palabra se me pone un poco la garganta así, viste, media rara. Como el carozo, viste, cuando te tragas un durazno entero con carozo. Se te queda el carozo acá. Nos vamos a separar porque Lisana se va a volver sola a Estonia. Me voy sola. Se va solita, solita. Que también para ella es un desafío enorme porque Lisana jamás se animaría a viajar sin mí. Éramos muy pegados, hacemos todo juntos, pero los tiempos cambian, Lisana creció y ahora se anima a hacer de todo. Ya no es más la Lisanita del inicio del canal. Ya no soy Ahora es una mujer. Te dejo solo, mi amor, me voy. Me cansé. Ah, mentira. ¿Tan rápido? No, me estoy jodiendo. Acá está preparando la maleta, las cositas que va a llevar, la valijita, la mochilita, unos regalitos que le compramos a la mamá de Lisana, un café de Veracruz, café mexicano para que puedan probar productos tradicionales. Este se lo buscamos porque nos gustó mucho el paquete. Tiene estos dibujos mayas que parecen tan bonitos. ¿Chocolate? Chocolates también, de acá, tradicionales. 75% cacao. Para mi papá, mira. Y esto nos gustó mucho el paquete, también quedó bastante bien presentado. José Cuervo, Turín, chocolate con tequila dentro. Sí. Con tequila, mirá. Ninguno de los productos hemos probado, no sabemos si es bueno o malo, no es publicidad. Porque los vi y los compré, voy a probar. Lo buscamos en el súper que vamos siempre. Estaría bueno que nos den una publicidad a estas marcas. Sí. Espero que no se me lo quiten en el aeropuerto, ¿no? ¿Por qué? ¿Está cerrado el café? Sí, bueno, está grande. No es producto que se pueda... orgánico. Pero bueno, me voy. Andás a ver cuándo vuelvo. ¿Cómo andás a ver? No volvés a ver cómo te voy buscando, ¿no? Me agarro en bicicleta, te voy a buscar. Qué lindo. Fíjense que Lisana es muy organizada y no lleva muchas cosas, ¿eh? Viajamos bien light siempre. Pero bueno, la cosa es que ustedes van a tener la oportunidad, y yo también, y Lisana también, de primera vez en la vida, vamos a hacer un video separados, porque ella se va ya a su casa. Para los que no conocen, Lisana es de Estonia. Queda abajo de Finlandia, al lado de Rusia y de Letonia. Y hace parte de los Bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Ella es de Estonia. Yo en este viaje no voy a ir, me voy a quedar acá en México, en casa. No voy a viajar con Lisana. Y bueno, ahora en un rato la voy a acompañar hasta el aeropuerto y nos vamos a despedir. No digas eso. No, mi amor. No llores. Nos vamos a volver a ver, no es para siempre, mi amor. Sí. Bueno. La ansiedad más grande es que tengo que grabar sola, así que si queda un desmadre, quilombo, desastre, no sé cómo quieren llamarlo, ya explico antemano que a mí me da mucha ansiedad grabar tipo sola caminando y que la gente me mira, así que si es solo mi cara, perdón. Igual, hago lo que pueda. Pero tratar, Lisana, de llegar a Estonia y por lo menos mostrar un poco, porque es lindo. Sí. Yo quiero ver Estonia. Bueno. A veces extraño un poco Estonia. Bueno. En un ratito sale el avión, vamos a ir al aeropuerto de Benito Juárez y vamos a agarrar... ¿Cuál es el avión que vas a tomar, mi amor? ¿De Avianca? No. Lufthansa. Frankfurt. De Lufthansa. Va de Ciudad de México, Frankfurt, Tallinn, que es la capital de Estonia. Así es. Ay, Dios mío. ¿Será que me quedo? Y por mí quédate. Pero no puedo. No puedo quedarme. Tengo que irme. Se nos va la Lisana. Te vas, mi amor. Te voy a extrañar. Voy a acompañar a mi esposa al aeropuerto. Y regreso. Y regreso después, ella se va.
Voy a quedar soltero por unos días. No, soltero no. Me voy a portar bien. Solo. No Voy a soltero. limpiar el departamento. Muy bien, me parece bien. Voy a preparar la comida y dejarla en el congelador para cuando vuelva. Vas a quedar solo, no soltero. Solo, es verdad, no soltero. Solo. Que está bien marcado acá, ¿eh? Ojito, Ojo el piojo. Pues. A mí no me da ansiedad del viaje, me da ansiedad tener que grabar sola. Lisana está preocupada porque dice que ella nunca hizo un video sola Sí. y tiene miedo de que no pueda hacerlo. Yo le dije, lo vas a conseguir. ¿Sabes por qué? Ya hace 4 años y medio, casi 5 años que hacemos esto. Vos, cuando grabás, no mires los ojos de la gente, le digo. No mires los ojos de la gente. Mirá a la cámara. Porque cuando mirás los ojos de la gente es lo que te pone nervioso. Vos seguí. Como si no hubiera nadie a tu alrededor. Sí. Y lo vas a conseguir, mi amor. Bueno. Total, yo soy la editora, así que lo arreglo de alguna forma. Van a ver un video de Lisana porque yo desaparezco de escena. Desaparezco. El canal va a ser ahora Lisana Pomba. No, Sola. no. Yo desaparezco de escena. Es lo que necesitaba, desaparecer por un tiempo. Mi amor. La gente lo pedía. Mi amor. La gente pedía, Lisana debe hacer el canal sola. Nadie Mateo pidió no eso. debe existir más, decían. Nadie dijo eso. Entonces, bueno, yo hago lo que la audiencia me pide. Nadie dijo eso. Ya te extraño. ¿Qué es lo que más vas a extrañar de mí, Lisana? Tu presencia. Todo. Tus chistes. Tu abrazo. Chao. Llegamos, mi vida. Llegó la hora. De acá nos separamos. No. A partir de ahora le pasaré a Lisana el mando de este canal Ay, Dios mío. Qué responsabilidad. para que pueda seguir con los videos. Acordate de limpiar la cámara, Lisana, si no sale feo el video. Y de acá para adelante ya seguirá una nueva historia de este canal que se llamará Lisana Pomba. Así es. Bueno, Yo, Lisana, quería decirte que nací para amar. yo también. Y esa mujer sos vos, a quien amo. Te amo. Te amo, mi amor. Te deseo un buen viaje. Gracias. Te extraño ya. Que disfrutes mucho. Que la pases lindo. Filmame Estonia, que quiero ver cómo está. La nieve, todo. Si hay. Si hay, si no hay, el barro. Y que hagan un buen viaje. Gracias. Suscríbanse al canal de Lisana Pomba si lo quieren ver de hoy en adelante. Chao, mi amor. Te amo con todo mi corazón, te voy a extrañar mucho. Que hagan un buen viaje. Chao, mi vida. Chao. Bueno, ya hice la inmigración. Hay mucha gente en la puerta. Me daba vergüenza grabar. Aquí estoy. Estoy paseando un poco porque falta todavía. La sensación de viajar sola es la cosa más rara del mundo, pero estoy orgullosa de mí que lo estoy haciendo porque hasta hace un año sería impensable. Y hoy lo estoy haciendo, ¿eh? Así que me va a hacer muy bien. ¡Yuhu! Estaba diciendo que me va a hacer re bien este viaje, me voy a desafiar, voy a ser más fuerte y también es como una forma de demostrar a mí mismo que sí soy capaz de más de lo que uno cree. Pero bueno, ahora voy a la puerta a esperar el vuelo, son 10 horas
Y ahí llegamos. Vamos al avión. A ver con quién me siento. Ahí fui subiendo al avión. El vuelo va a ser de Ciudad de México hasta Frankfurt con una duración de más o menos 10 horas. Me senté bastante atrás con 2 extraños al lado mío, así que yo estaba en el medio. Lo mejor asiento para mí es la ventana porque podés apoyar tu cabeza en la ventana, pero en este caso yo no tuve esa posibilidad. Me encanta la comida de los aviones porque no hay nada mejor que pasar el tiempo comiendo. Ahí fue carne de vaca con ensalada, vegetales y puré, pan con queso crema, manteca, un postrecito, saladitas, y la ensalada me encantó porque tenía tajín y limón. Lo que más me sorprendió fue el trayecto del vuelo, yo pensando que iba cruzar directamente en línea recta, pero fue por la costa de Estados Unidos, llegando por Inglaterra y bajando a Alemania. En el desayuno había huevitos con ensaladita, frutas y otra vez pan con mermelada o manteca. Al salir siempre me encanta ver la business y primera clase porque ojalá un día tener esta experiencia, pero siempre que veo los precios, mejor no. Este fue el avión por fuera, bien grande con 2 pisos. Y llegamos. Por suerte los 10 horas pasaron rápido y pude dormir 3 horas y media. Bueno gente, llegué a Frankfurt. Voy a aplicar el truco que dijo Mateo de imaginar que está sola en el mundo. La verdad que me cuesta mucho todavía grabar así, pero voy a imaginar que no hay nadie. Son las 4 de la tarde aquí, en 4 horas sale el avión a Estonia. Me compré un cafecito, voy a trabajar un poco en la compu, a editar y etcétera. Me busqué un sándwich también para comer, ya que no van a dar más comida en el próximo vuelo. Y me vine en un avión de esos, miren, de 2 pisos. Miren donde hay asientos ahí. Esa es la primera clase, después viene el resto. Yo estaba ahí atrás, detrás de todo casi. Un día me gustaría subir al segundo piso a ver qué hay. Y el capitán vuela ahí arriba, el piloto, ¿no? El vuelo pasó rápido. Mateo ya se despertó en casa. Le dije buen día, mi amor. Lo extraño. Es raro viajar sola porque... nada, en realidad no es raro, es aburrida. Es como que no hay nada para hacer, no hay nada para hablar, pero bueno, ahí estamos. Voy a trabajar y ya pronto llego a Estonia. A ver si algo cambió allá o sigue todo igual. Después de editar un rato en la computadora, me subí al próximo avión con destino a Tallinn, la capital de Estonia. El avión iba lleno de estonios que volvieron de vacaciones, por lo que vi. Muchos iban a esquiar porque vi personas mirando las fotos de su viaje. El avión era chiquito esta vez, me senté en la ventana y el vuelo solo duraba 2 horitas, fue bien rápido. Daban un agua chiquito y un chocolate gratis, así que qué rico. Y ahí voy llegando a Tallinn, al aeropuerto de la ciudad. Ahora ya es otro día, dormí, descansé. Llegué anoche re tarde, como medianoche. Mi papá me vino a buscar al aeropuerto y estoy aquí en mi pueblo, donde yo nací, me crecí. Y si tengo que hacer un resumen sobre viajar sola, la verdad que no era gran cosa, aunque antes yo no lo hubiera hecho. Era como impensable para mí ir sola a cruzar el continente en un avión y todo, y hoy lo hice como si nada. Otra cosa sería tener que viajar sola, visitar puntos turísticos sola. Eso ya es otro nivel, pero en realidad no sé si lo quisiera hacer porque siento falta de alguien a mi lado con quien compartir. Con mi esposo Mateo es mucho más divertido, con quien charlar, comentar sobre las cosas nuevas que uno va viendo, ¿no? Lo que más ansiedad me dio fue grabar sola, eso sí, porque creo que para mucha gente es un desafío grande. No es fácil porque tenés que concentrar mucho solo en tu mundo y no importar nada lo que otros miran, piensen, lo que sea. Pero usualmente si uno va caminando así con la cámara, tal vez te miran
y ya se lo olvidan, ¿no? Nadie va a casa a comentar, vi a alguien grabando. En realidad no, es más de lo que uno crea en propia cabeza que de lo que es. Pero bueno, es cuestión de práctica y sí, espero que no tenga que hacer videos así siempre, pero en casos así como ahora, sí, tengo que grabar sola, ¿no? Así que ya nos vemos en el próximo video desde Estonia y quién sabe dónde más. Así que un beso grande, suscríbanse, denle un me gusta y quiero saber en los comentarios si ustedes ya viajaron solos, qué les parece y si prefieren viajar solos o acompañados de alguien. Déjenme eso en los comentarios y ya nos vemos en el próximo. Chao, chao.